tener la vida de los astronautas en el espacio, ¿no? Entonces, así de amplio es nuestro campo para el espacio, ¿no? La siguiente, no, la siguiente, perdón, la siguiente, ya me acostumbré a esto, ¿no? Pero bueno, continuando con esto, esta parte del monitoreo continuo de la salud es muy importante. Alguien, no supongo que saben que es el monitoreo continuo de la salud, ¿no? Es obtener variables fisiológicas de manera continua para entender cómo se adaptan o cómo está el cuerpo, ¿no? En una situación cualquiera, en un hospital, durante un vuelo espacial, la que se les ocurra, ¿no? Entonces, recientemente, la tripulación número 3 de SpaceX tuvo un problema médico. No sabíamos si era COVID, no sabíamos si era una emergencia médica. Al final se dijo que no era COVID, pero que tampoco era una emergencia médica, pero sí limitaba un vuelo al espacio. Limitar un vuelo al espacio, pues no es cualquier cosa. Yo creo que sí era una emergencia y posiblemente era COVID, pero aún así, pues pudieron lanzarlo al espacio con un retraso de 3, 4 días, lo cual implicó muchos millones de dólares. Y pues esto es algo que se puede prevenir, ¿no? Si nosotros monitoreamos de manera continua la salud de los astronautas, pues son riesgos que no es necesario pues exponerse, ¿no? O son situaciones que se pueden prevenir y no gastar tanto dinero, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto no pasaba desde 1990 y sin embargo, pues ya son 30 años de desarrollo tecnológico y desarrollo de tecnología y dispositivos médicos y volvió a pasar, ¿no? Entonces, eso quiere decir que los biomédicos todavía tenemos mucho trabajo en el espacio, ¿no? Entonces, la siguiente, son escenarios como así muy básicos que yo quiero que se den cuenta de cómo es que nosotros podemos iniciar desde situaciones muy básicas, ¿sale? Entonces, por ejemplo, esta, de que el inodoro o el baño de SpaceX, del cohete, estaba roto. No pudieron componer el baño. Eso quiere decir que los astronautas tuvieron que orinar y defecar en sus trajes, lo cual es una situación de bastante estrés, más aparte de todo el estrés que ya experimenta un astronauta para ir al espacio, sumado a que tuviera que hacer pipí en sus pantalones. Entonces, como se pueden dar cuenta, los viajes espaciales no son glamurosos, no es un lujo, implica muchos retos, implica muchas adaptaciones que realmente pues tiene que tener un entrenamiento muy fuerte. ¿Esto por qué se los digo? Porque, por ejemplo, situaciones tan fáciles como ir al baño en el espacio, pues no son tan fáciles. Asimismo, respirar, comer, tomar agua, comprarse cosas, ¿no? O sea, situaciones muy básicas que aquí en la Tierra, bañarnos, por ejemplo, ¿no? Y son situaciones que uno no se da cuenta hasta que está en una situación muy similar. Por ejemplo, el estar en una misión análoga te da un panorama muy leve de lo que podría ser el ir al espacio. Y yo creo que es una experiencia que todos tenemos que experimentar para poder entender realmente lo que es ir al espacio o lo que va a implicar ir al espacio, ¿no? Sin embargo, pues no es una situación que nos limite tampoco, pero sí es ni que nos quite las ganas de ser astronautas, pero sí es una situación que nos permite ver áreas de oportunidad y también espacios donde nosotros como biomédicos podemos generar o desarrollar tecnología o contramedidas que nos permita mejorar la estancia de los humanos en el espacio, ¿vale? Entonces, con estas tres situaciones de contexto, vamos ya a lo más fuerte, que realmente ya son los cambios fisiológicos y anatómicos, físicos, psicológicos, lo que se les ocurra, ¿vale? Entonces, voy a iniciar con estos tres del lado izquierdo y si hubiera alguna duda, me gustaría aclararla antes de continuar con los otros tres que están de este lado, cuatro, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo lo más fácil. Yo espero que lo podamos entender todos y también lo voy a explicar lo más fácil posible. Y uno de los primeros cambios es la redistribución de líquidos corporales. Es decir, los líquidos tienden a irse hacia la cabeza, hacia el cerebro, o bueno, no es el cerebro, sino la parte de arriba, al miembro superior. Y con eso, pues tiende a perder líquidos y tono muscular en la parte inferior. De hecho, eso es lo que se conoce como piernas de pollo, ¿no? Que las piernas se hagan más delgadas de lo normal. Otra situación es el control de los movimientos. A nivel sensitivo motor, pues no sabemos, como que se pierde un poco esta situación de qué
no sabemos las dimensiones exactas de nuestras extremidades, entonces por ello tendríamos a chocar. Por ejemplo, no sé si les pasaba que como a los 15, 14 años o 16 años, tendían a chocar con todo, ¿no? Se pegaban como en el borde de las cosas, o chocaban con los codos, con las manos, lo que sea, ¿no? Entonces algo muy similar pasa. El equilibrio, pues igual se ve afectado, no sabemos si estamos de lado, de boca abajo, boca arriba, y es lo primero que tenemos que estabilizar, esta parte del equilibrio. Ahora, si ustedes lo piensan a nivel de la columna vertebral tiende a alargarse hasta 5 o 9 centímetros. Hay información que dice que son hasta 9 centímetros que tiendes a crecer. Por eso cuando los astronautas regresan, los vemos en sillas de ruedas, ya que cuando están en el espacio, pues sabemos que no hay gravedad. Entonces, los espacios articulares entre cada hueso se tiende a separar, ¿no? Entonces, por eso se tiende a crecer y pasa lo mismo, por ejemplo, en las manos. Los guantes de los astronautas tienen una como telita o en esta parte última que les permite extenderse, ¿no? No creo que crezcan mucho los dedos, pero con que crezcan medio centímetro, por ejemplo, y los trajes son a la medida, pues ya no pueden moverse de la misma manera, ¿no? Se ve limitado los movimientos. Igual con las botas, con cualquier parte donde hay una articulación, es lo mismo, ¿no? Entonces, por eso siempre les digo a los de fisioterapeutas que pues tienen un espacio en el espacio, ¿no? Que pueden colaborar en esta parte de las terapias tanto antes, después y durante las estancias en el espacio, ¿no? Ahora también si lo piensan a nivel de huesos, hay una pérdida de densidad ósea. Más o menos se pierde el 2% de la densidad, lo que hace que los huesos pues sean más frágiles. De hecho, es como esta parte de osteoporosis, perdón, se tiene a hacer como huecos en los huesos, ¿no? Entonces, eso hace que se puedan romper y también, por ejemplo, las dietas de los nutriólogos o nutriólogas, pues también son fundamentales para el espacio, ¿no? Además de que esto sufre una descalcificación ósea y además se pierden otros minerales, ¿no? Entonces, pues está bastante complejo hasta aquí. No sé si tengan alguna duda de esto, si hubiera alguna pregunta, si quieren, damos un minuto ahí en el chat, si no quedó algo claro. Y si no fuera así, pues continúo con el lado derecho. Escriban, escriban. Si no escriben, continuamos. Igual no sé si me escuchan bien. Aprovecho también para preguntarles. Se escucha bien, acá sí. Sí, se escucha Acá bastante sí, bien. se escucha. Ok. Pero ¿por qué existen pedazos que separan el hueso del espacio? ¿A qué te refieres con pedazos? Ah, pues precisamente por esta parte de la descalcificación, ¿no? De la pérdida de minerales. Y también por el no utilizarlos, ya que los astronautas pues no andan caminando por ahí, ¿no? Entonces también el no usarlos hace que se debiliten y se formen también estas peculiaridades. Sí, por esa razón, por la separación que se realiza entre las vértebras, entre las articulaciones, más lo que te voy a explicar ahorita de la pérdida de masa muscular. La pérdida de masa muscular es otro factor importante para la rehabilitación porque se pierde aproximadamente 1.5% de masa muscular en mujeres y 1% en hombres. Dirás que es muy poquito, pero si estás 2 meses, 3 meses, 4 meses o 6 meses, que es lo que en promedio va a durar los vuelos a Marte, pues ya es diferente, ¿no? Ya perdiste, pues si eres mujer, 3%, si eres hombre, pues igual, ¿no? ¿Cuánto? Si eres mujer, casi 10, ¿no? Y si eres hombre, pues 6% de tu masa muscular, que sí es pues bastante. Todos esos cambios son reversibles volviendo a la Tierra. Sí, la mayoría sí. Creo que estos que te pongo acá sí son reversibles. Obviamente no son inmediatos. Necesitas al menos 6 o un año, 6 meses o un año de rehabilitación. El que sí es más, que se recupera un poquito más, es la parte del sueño,
¿no? Que es un tema también muy importante, ahorita te lo comento. Pero todos creo que sí son reversibles, a no ser que me equivoque por ahí con alguno, pero no es fácil, ¿no? Tienes que tener mucha rehabilitación y son mucho tiempo, ¿no? Imagínate que es como una lesión, que te lesionaste, no sé, la rodilla, por ejemplo, y implica una rehabilitación de mucho tiempo, ¿no? Lo mismo. Entonces, bueno, creo que ya con esas estamos bien y continuamos del otro lado. El sueño también es una parte muy importante porque está la parte del ciclo circadiano. El ciclo circadiano es esta parte de sueño y vigilia, es decir, el estar dormidos o estar despiertos. En el espacio lo que pasa es que los humanos o los astronautas ven aproximadamente 15 veces o 16 veces los amaneceres. Entonces realmente no saben cuándo estar dormidos y cuándo estar despiertos. Eso a la larga causa un problema en cuanto a la fatiga y también problemas psicológicos, ¿no? Y lo que menos queremos pues son astronautas con problemas en salud mental. También hay muchos factores de tu cuerpo que se regulan a partir del ciclo circadiano, muchas variables. Una de ellas es la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, pues dense una idea de eso. A nivel cardiovascular, es decir, del corazón, ustedes saben que el corazón tiene una forma peculiar y lo que pasa en el espacio es que el corazón tiende a hacerse con el paso del tiempo como una pelota. Entonces, eso a la larga implica que no va a haber buena capacidad de bombear la sangre y no van a llegar a las extremidades la sangre que se necesita. Eso por un lado, pero también implica que va a haber un mayor gasto cardíaco y es decir, también un mayor gasto energético, mayor gasto calórico, todo lo que se os ocurra, vamos a tener que consumir más energía, ¿no? Entonces, si lo piensan ahora por la otra parte, en cuanto a gastos, eso implica que vamos a tener que tener más recursos para, no sé, comer, por ejemplo, o tomar agua, ¿no? Entonces, no es tan fácil esa parte tampoco. Y lo que menos queremos, por el otro lado, es personas o astronautas que no tengan un buen rendimiento en tareas físicas, como por ejemplo el salir y reparar el brazo robótico, ¿no? Que son tareas de 4 o 5 horas o incluso más, 10 horas, 12 horas, depende cómo lo estén realizando, y que no sea capaz de regresar a la Estación Espacial Internacional y que tenga que, pues, incluso perder la vida, ¿no? Así de fácil. Simplemente porque no tuvo la energía o la fuerza necesaria para regresar a la Estación Espacial Internacional. También si lo pensamos ahora en músculos, que esta parte, pues músculo esquelético particularmente, es lo que les decía de la pérdida de masa muscular de 1.5 en mujeres y 1% en hombres. También causa pues personas débiles que no pueden realizar actividades físicas. Y también les decía que es una de las razones por las que utilizan silla de ruedas cuando regresan, ¿no? Ahora si lo ven en sensación de esta parte como de mareo y confusión, siempre va a estar presente. Los astronautas casi todo el tiempo están mareados y con ganas de vomitar, a menos de que ya sea su segundo o tercer vuelo, pues ya es diferente, ¿no? Pero también lo que va a disminuir es la precisión de los sentidos. Hablando de la vista, por ejemplo, la vista se recupera, creo que es lo que más fácil se recupera, pero también lo que más fácil se pierde. Y también el gusto, la comida después de un tiempo sabe lo mismo, entonces pues es importante que se desarrollen técnicas o nuevos alimentos que sean capaces pues de mantener esos sabores, ¿no? En el espacio. Quieren ser, en su segunda carrera quieren ser chefs o de los de gastronomía, pues también vayan pensando en eso, ¿no? También el olfato se deteriora y el tacto de igual manera, ¿vale? Entonces no sé si hubiera alguna pregunta de esto. Si no lo hubiera, pues podemos, creo que continuar. Igual no sé cuánto tiempo tengamos, no me dijeron. ¿Todavía queda tiempo o ya se tienen que retirar para darle más velocidad a esto? El comité organizador, ¿no? Por este lado nomás continúe, no hay mucho, no hay un tiempo establecido. Ok, bueno. Entonces, si quieren hablar de radiación, yo creo que es un tema importante también, pero nos aventaríamos mucho tiempo. Solamente me gustaría decirles que así como en los hospitales tenemos límites de exposición a radiación y en las plantas nucleares y demás, también en el espacio, ¿no? De hecho, el límite actual para mujeres son de 180 milisieverts, para mujeres de 30 años,
hasta 700 milisieverts en un hombre de 60 años. Sin embargo, eso ya se modificó. Actualmente NASA ha dicho que podemos estar expuestos hasta 600 milisieverts, independientemente de cuántos años tengas y también si eres mujer o eres hombre, y pues eso da cuenta de que en realidad pues puede ser más variable de lo que pensamos, ¿no? Podemos exponernos incluso a más o tal vez no tanto, ¿no? Entonces, en términos de investigación en salud en el espacio, también esta parte de radio, radio, sí, radiofármacos, pues también es importante para el espacio. Entonces, esto es por un lado. Sin embargo, NASA no tiene la última palabra. También Roscosmos, que es la Agencia Espacial Rusa, la ESA, la Agencia Espacial Europea, la CSA, que es la canadiense, y JAXA, que es la japonesa. Ellos dicen que un hombre puede, y una mujer, independientemente del sexo o de la edad, puede enfrentarse hasta 1000 milisieverts, lo cual es mucho más de lo que plantea NASA, ¿no? Entonces, pues habrá que hacer realmente una investigación para saber cuánto tiempo y a cuánta cantidad realmente nos podemos exponer sin que haya un daño irreversible, ¿no? Obviamente, pues ya los daños, pues vas a tenerlos, ¿no? Quien va al espacio, pues sabe que hasta se puede morir, ¿no? Entonces eso, el daño es obvio y el riesgo también, ¿no? Además de que, pues por ejemplo, algunas células cancerígenas en el espacio, pues dejan de mutar, ¿no? Entonces, pues a veces dicen que ir al espacio, pues es una cura para el cáncer. Sin embargo, también dicen que en cuanto más tiempo estés en el espacio, pues más riesgo tienes de generar cáncer, ¿no? Sin embargo, pues a veces es mínimo el riesgo y se compara también a veces con la dosis que recibes, por ejemplo, en una tomografía o una mastografía, por ejemplo, en algunos casos. Depende cuánto tiempo y a qué altura estés también. Entonces, pues esos son algunos cambios, ¿no? Otra parte importante que es sumamente necesaria de explicar y más como nosotros de ingenieros biomédicos son los factores humanos. Los factores humanos es como todas las interacciones que se dan entre la tecnología y los humanos. No solamente la tecnología, sino también el ambiente y también con otros humanos. Hablando de tecnología, pues podemos decir software y hardware, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque entre mayor habilidad o mayor conocimiento tengamos de cómo son estas interacciones, nosotros podemos hacer sistemas que lleven los riesgos casi a cero, porque nunca, el riesgo nunca es cero, entonces casi a cero, ¿no? Esto quiere decir que va a haber menos accidentes en el espacio, ¿no? De hecho, pues si se han dado cuenta, tiene mucho tiempo que no hay un accidente crítico en el espacio, ¿no? Y es gracias a estas investigaciones de cómo interactúan los humanos con las máquinas, ¿sale? Y lo que necesitamos saber de esto son estos 5 pasos. Una, las limitaciones como humanos. 2, las habilidades que tenemos como humanos. 3, qué características tenemos, ya saben, antropométricas y demás. Y también cuál es el comportamiento. Yo creo que el comportamiento es la más importante de saber cómo reacciona una persona en un estado de estrés, de crisis y pues de riesgo total, ¿no? Donde su vida se ve en peligro, ¿no? Y también con ello, cuál es la respuesta que tienen los humanos a estos estímulos y cómo interactúan al final con la tecnología, ¿no? Entonces, todo esto lo único que nos permite es hacer sistemas que si uno falla, entra otro. Y que si ese sistema falla, otro entra, ¿sale? Entonces, entre más repetitivos sí, repetitivos sean los sistemas, no sé, se me fue el término, hay un término para eso, pero entre más exista esa repetición de que si uno falla, otro entra, pues minimiza el riesgo y optimiza también el desarrollo de las misiones espaciales, ¿no? Entonces, dicho eso, creo que otro punto importante es la cuestión de la habitabilidad. Es decir, que si ustedes piensan en una nave espacial, lo único que ven, pues son cables, metal, computadoras, tablets, ¿no? Y mucha tecnología, pero no es algo que vean muy habitable, ¿no? A lo mejor una semana, 2 semanas está padre, pero ya después, 6 meses, un año, ya no es tan fácil, ¿no? Y de hecho es algo que tuve la oportunidad de comentar con Anastasia Stepanova,
que es una cosmonauta rusa, que ella participó en el proyecto Sirius 2018-2019, que fue un aislamiento de durante un año en una cápsula de investigación de Rusia, ¿no? Que está en el Instituto de Aviación de Moscú, que es un lugar donde converge NASA, todas las agencias espaciales y Rusia. Es un instituto de investigación internacional también. Entonces, ella estuvo ahí y justamente comentaba que pues lo primero que se pierde en el espacio, desafortunadamente, es la motivación. Entonces, si nosotros queremos pues tener astronautas motivados, que tengan productividad, que tengan pues esta parte como de ganas de hacer muchas cosas, pues es necesario también empezar ya a crear espacios que no sean tan duros a la vista, ¿no? Es decir, que por ejemplo haya pinturas, que haya ciertas decoraciones y demás, ¿no? Digo, es algo muy básico, pero también nosotros jugamos con la ergonomía, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si han visto esta parte de salas de hospitales que están arregladas para los niños, ¿no? Entonces, es lo mismo. Hay que hacer salas arregladas para hospitales y salas arregladas para astronautas, ¿no? Entonces, si eso pasa aquí en los hospitales, imagínense cómo pasa en el espacio, ¿no? Entonces, son ciertas cositas que vas identificando de lo que hace tu carrera, pero que también puede ser trasladadas hacia el espacio, ¿no? Y son cosas muy básicas que a lo mejor dices, pues no ocupas la mayor ingeniería para hacer una sala bonita, pero aún así es un lugar o un espacio donde tú puedes participar, ¿no? Entonces, pues dicho esto, me gustaría ir cerrando con esta parte de que, aparte de todo, y por ejemplo, es el tomar agua, el tomar, bueno, respirar oxígeno, comer alimentos, tener agua limpia, ir al baño, ¿no? Esto en el espacio es más difícil de lo que creemos y al principio esto se hacía por... Ay, perdón, me sacó. ¿Ya me escuchan ahora? Sí, 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 escuché. ¿Hasta dónde me quedé? Ya yo bien inspirado hablando solo. Está hablando del agua, más que todo. ¿Del agua? Ok. Esto, ¿sí lo vieron esta parte? Esperen. Ah, un segundo. Esto que están viendo ahorita, ¿sí lo vieron? ¿O ya no lo estaban viendo? Sí, sí, Sí. justo ahí se quedó. Ok. Bueno, les decía que esto era muy caro y al final ya no se podía hacer, ¿no? A grandes rasgos, para ser concretos. Y lo que se optó ahora es un sistema diferente, que también como biomédicos creo que es un área muy padre para participar. Y es el desarrollo de sistemas que ya sean cerrados, es decir, que todo lo que utilizamos sea reciclable y pueda ser vuelto a utilizar, ¿no? Entonces, para que lo entiendan, es imaginarnos dos cajitas. Una cajita que somos nosotros, donde lo que necesitamos pues es oxígeno, es agua, son alimentos. Sin embargo, esa cajita lo que saca pues son residuos, ya saben, pipí, popó, sólidos líquidos, bacterias, dióxido de carbono, entre otras sustancias que sacan, ¿no? Lo que pasa ahora es que necesitamos otra cajita que sea igual de buena que nosotros, pero al revés. Es decir, que toda, por ejemplo, esos desechos líquidos, que es la pipí, pues pueda hacerse agua para beber. Y la popó, que sea, por ejemplo, fertilizantes para las plantas, ¿no? Entonces, este sistema de soporte vital es un sistema ecológico y es un sistema que permite, pues, ¿cómo decirlo? Mantenerlos más tiempo en el espacio, ¿vale?
Entonces, para que lo entendamos más fácil, aquí tengo este esquema, que está la producción de biomasa, alimentos que son cosechados y son procesados para generar comida. Sin embargo, cuando tú generas comida, pues tienes desechos y esos desechos pues vuelven a ser pues fertilizante para las plantas. Sin embargo, pues esa comida también es alimento para nosotros. Y una vez que ya entra a nosotros, pues se vuelve a hacer basura y esa basura es biomasa otra vez, ¿no? Entonces, además de que siempre está el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, ¿no? Es un sistema muy simple para que podamos entender cómo funciona esta parte de los sistemas de soporte vital en el espacio. Es decir, los sistemas que nos permiten mantenernos con vida y buena calidad de vida en el espacio, ¿no? Entonces, ese es el más simple, pero hay más, ¿no? Por ejemplo, de humedad, temperatura, dióxido de carbono y demás, ¿no? Entonces, ya para ir cerrando con esta parte, quisiera comentarles de estas 4 tecnologías. Hay más, pero estas son como las que me han llamado la atención a mí. Igual pueden investigar, igual alguien sabe otras, pero está, por ejemplo, esta que es la unidad portátil para análisis metabólico PUMA, que es una mascarilla o una mascarilla que mide concentraciones de dióxido de carbono, oxígeno, frecuencia cardíaca y temperatura. Esto lo utilizan los buzos, lo utilizan los deportistas de alto rendimiento, pero fue pensado, bueno, también los pilotos, pero fue pensado para el espacio y lo utilizan los astronautas en ciertos análisis fisiológicos. El Marrow es una tecnología que nos permite estudiar esta parte de destrucción de glóbulos rojos y glóbulos blancos en el espacio. Esta parte de acumular grasa en la médula ósea y otras cosas de osteoporosis que se pasan en el espacio, lo que les comentaba un poco, y pues aquí en la Tierra permite estudiar muchas más cosas, por ejemplo, anemia, cáncer y demás, ¿no? El T-Bone es igual una herramienta que es como un tomógrafo que permite estudiar esta parte del envejecimiento acelerado de los huesos, ¿no? Que al final se hacen huesos frágiles. Entonces, igual, aquí en la Tierra para cáncer, para los abuelitos y demás, ¿no? Y el Biomonitor o Biomonitor es una camiseta que utilizan los deportistas que les permite monitorizar los signos vitales. Esto también lo utilizan los astronautas y es como tenemos un monitoreo continuo de la salud en el espacio o una de las herramientas, ¿no? Entonces son tecnologías que fueron pensadas para el espacio, benefician a la Tierra y viceversa. Son pensadas para la Tierra y al final se llevan al espacio, ¿no? Los tenis, por ejemplo, los tenis también fueron pensados para el espacio. De hecho, la tecnología que usan algunos tenis todavía tiene que ver con la tecnología que se desarrolló para las botas que pisaron por primera vez la luna, ¿no? Entonces son cositas así. Y bueno, ya para ir cerrando con esta parte de las misiones análogas que les comentaba, estuve en Hábitat Marte Brasil, fue en línea, actualmente ya también las hacen presenciales, a mí me tocó en línea, obviamente pues todos en inglés o en ruso, como quieran, pero pues yo prefiero inglés. Y pues son tripulaciones internacionales, son tripulaciones multidisciplinarias, cada uno cumple con un rol en específico, pero al final se integra todo, ¿no? Entonces, a mí me tocó ser el jefe del centro de salud y tratar o jugar, no, como resolver el reto de la llegada de un virus a una estación de Marte, ¿no? Algo muy similar a lo que pasó con COVID, de hecho fue en tiempo de pandemia y era precisamente simular eso, pero en el espacio. Así es como luce Hábitat Marte presencial en la vida real. Se dan cuenta, los trajes análogos no son tan los tecnológicos como aparecen, porque cada hábitat se especializa en ciertas cosas. Por ejemplo, ellos se especializan en el desarrollo de esta parte de acuaponias, que es un sistema de tal manera que alimente los peces a las plantas y las plantas a los peces. Entonces son un sistema autosustentable, bueno, sustentable, y pues desarrollan este tipo de tecnologías para el espacio, ¿no? Y bueno, entre otras cosas como recolección de muestras de suelo y demás, ¿no? Pero en realidad lo que más importa es la interacción entre tripulaciones y en un ambiente de aislamiento y confinamiento, ¿no? Y la más reciente que tuve, que fue en el desierto de Mojave, donde ahí ya fue un poco diferente, ya otro tipo de tecnología. Teníamos brazos robóticos, teníamos rovers, teníamos drones, teníamos paneles solares, ¿no? Entonces ya cambia un poquito más, pero al final lo último es entender tecnología que puede llevarse al espacio, pero también la tripulación, cómo se comporta con la misma gente, en el mismo lugar, con el mismo entorno y en condiciones que pueden dañar
la vida, ¿no? Temperaturas extremas, vientos extremos, la vida poco como la conocemos, es decir, alimentación limitada a través de pues, comida deshidratada, agua potable solamente la necesaria, uso de energía limitada, pocas telecomunicaciones, no te bañas, es decir, tienes que limpiarte como con toallitas como los astronautas. De hecho, durante 2 semanas me bañé 2, 3 veces. Entonces, pues son situaciones que te llevan al límite emocionalmente, también físicamente, y al final te das cuenta de muchas cosas, entre ellas valorar lo que tienes comúnmente en tu casa y comúnmente en el ambiente. Es decir, valorar el medio ambiente por un lado y también pues darte cuenta de lo que implica ser astronauta. Obviamente no es lo mismo, pero es muy similar y te cambia completamente el panorama, ¿vale? Entonces, obviamente, cierro con esta parte, lo que les decía al principio, que el desarrollo de la investigación en salud, y no solo en salud, también en telecomunicaciones y todo lo que se les ocurra que tenga que ver con el espacio, beneficia a todos. Porque lo que nosotros podemos aprender en 6 meses en el espacio, aquí lo aprenderíamos en una década, es decir, en 10 años en la Tierra. Entonces, eso no lo digo yo, lo dice Tim Peake, que es un astronauta de la Agencia Espacial Europea, una eminencia, y si él se dio cuenta de esto, es porque pues así es, ¿no? Entonces, lo importante de ser ingenieros biomédicos ahora también, pues es beneficiar a las personas que están en la Tierra, pero también a las personas que están en el espacio. Y comenzar a soñar con las estrellas y demostrar que como latinoamericanos, ya no tanto como mexicanos, porque también está la parte de Latinoamérica. De hecho, ustedes saben que tenemos la Agencia Latinoamericana Caribeña del Espacio y creo que como latinos tenemos todas las capacidades y todos los conocimientos para poder participar en el sector espacial, ¿vale? Entonces, pues este soy yo, de algunas actividades que más he tenido, por ejemplo, en los consulados mexicanos, también hemos participado en laboratorios nacionales de observación de la Tierra y demás, ¿no? Entonces, realmente el espacio lo que más te da son oportunidades y también te da una formación completamente diferente. Entonces, yo creo que como ingenieros biomédicos ya somos muy buenos en lo que hacemos, pero también tenemos que voltear hacia las estrellas, ¿no? Entonces, pues si hubiera alguna pregunta, con todo gusto. Y si no, pues ahí está mi correo y también mi Facebook, por si gustan contactarme o tuvieran alguna duda, con todo gusto. Ok, muchas gracias a Katsin Benítez Delgado. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Si es que hay algunas preguntas, por favor, le escriben por el chat para poder leerlas hacia el invitado. Creo que hay una, ¿no? ¿De cuánto tiempo o máximo podrían permanecer los astronautas en estas condiciones? Pues realmente no hay un tiempo límite. De hecho, creo que la persona que más tiempo ha estado ha sido 340 y tantos días en el espacio. Entonces, realmente no hay un tiempo límite, ¿no? De hecho, pues cuando vayamos a Marte, pues son 8 meses de ida, 6 de regreso, más 1 o 2 que estén ahí, pues es un año más o menos, ¿no? Entonces, pues claramente no hay un límite o un tiempo, pues máximo, creo. Ahora Ok, sí es que acá como tenemos tú una, veas. acá tenemos una pregunta. ¿Por qué existen pedazos que se separan del hueso en el espacio? ¿Qué crees que no te escuché? ¿Por qué existen pedazos que se separan del hueso en el espacio? ¿Cómo? Lo escribo mejor porque creo que la conexión está un poco mal. Creo que la primera que dice de los pedazos de hueso. ¿O cómo? Sí, 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 ahí lo acabo de escribir.
Sí, creo que me sacó igual, pero tú dime. Sí, sí, la conexión creo que está un poco mal. No, era una pregunta repetida porque me la habían mandado otra vez. Ok. Ok. ¿Hay más preguntas? ¿Alguien más desea hacer preguntas o ahí estaría quedando? Bueno, entonces, si es así, muchas gracias a Katrin por la ponencia, muy interesante. Éxitos en en tu próxima experiencia, que te vaya muy bien. Y asimismo a todos los asistentes, muchas gracias por participar. Y les invito más que todo a seguir participando de estas ponencias, que son muy interesantes y para que puedan adquirir nuevos conocimientos. Buenas tardes y hasta luego. Ah, bueno, acá tenemos una pregunta, justo acá acaban de mandar. Sí, ya lo puse ahí. Grupo Benac, cuando gusten. Ok, muchas gracias. Diego, no sé si te comentaron alguna encuesta. No, ninguno. Ya, a No, ver, no lo me... voy a pasar. A todos los presentes, por favor, antes de irse, por favor les pediría que llenen esta encuesta rápidamente. Es tanto para alumnos de UPC como los que no lo son. Así que por favor les pediría que la llenen rápidamente. Y bueno, luego de eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su asistencia. A ver si Diego quisiera despedirlos a todos. Muchas gracias a todos por participar en este evento de hoy. Los esperamos también los siguientes días. Y eso es todo. Muchas gracias. El día de mañana vamos a estar iniciando a las 5. Va a ser de 5 a 7. Y ya el día jueves sí, nuevamente de las 4. Y justo al final del día jueves vamos a tener un pequeño sorteo. Así que no falten. Nuevamente, muchas gracias a todos. Espero verlos el día de mañana y el jueves. Así que muy buenas noches. Ah, y no se olviden de seguirnos en nuestras redes, por favor, para que se enteren de los próximos eventos que van a ver.